Le pedimos que Él nos hable a través de su palabra en esta tarde, ya que el Señor se glorifique en cada una de nuestras vidas. Cierra tus ojos delante del Señor y dile: Padre, hoy queremos que Tú puedas hablarnos, que Tú puedas revelarte a cada uno de nosotros, que nos lleves, Señor, a conocer cada día más de Ti. Y esta palabra, Señor, que se va a hablar, Señor, que no sea una excepción, sino que podamos, Señor, poder capturar, Señor, todas las cosas que Tú quieres poner en nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que hables también a través de mi vida y hables a la vida de cada uno de mis hermanos, en cada una de las áreas, Señor, en las cuales Tú quieres tratar, en mi vida también, Señor, que Tú te reveles con poder y que veamos tu mano de poder hablándonos y obrando en cada uno de nosotros en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén, Señor. Gracias, Cristo. Amén, mis hermanos. Yo quisiera que pudiéramos ir. Bueno, tengo un tema para ti en esta mañana que le he titulado Evidencias de un cristianismo verdadero. ¿Ok? Un segundito. Muy bien, evidencias de un cristianismo verdadero. Y bueno, ¿por qué evidencias de un cristianismo verdadero? O sea, ¿habrá un cristianismo falso? ¿Habrá un cristianismo que no sea conforme a Cristo? Bueno, pues definitivamente lo hay. Y tenemos que encontrar cuáles son las evidencias que manifiestan cada una de nuestras maneras de poder caminar en el Señor. Yo quisiera que fuéramos al libro de Lucas, en el capítulo número 14, en el verso número 28, ahí vamos a leer ahí hasta el verso número 33. Dice la escritura, está hablando Jesús y dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea de que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él. ¿Okay? Diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Este es el primer ejemplo que está hablando el Señor. ¿De quién está hablando? Está hablando de un hombre que comenzó a edificar una casa, pero que no tenía el dinero suficiente para acabarla. Entonces no calculó correctamente, no calculó los pisos que podía él completar, no calculó el tamaño de la casa que quería hacer, y desgraciadamente pues se quedó con la mitad de las paredes ahí en ella, solo se quedó en los cimientos. Y luego dice el otro ejemplo el Señor, dice: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene a él contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está lejos todavía, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué interesante, porque aquí el Señor está poniendo dos ejemplos. Uno de un hombre que no acabó la casa que iba a construir. ¿Por qué? Porque no hizo los cálculos correctos, no hizo los cálculos que necesitaba hacer. El otro está hablando de un rey que va a enfrentar una guerra a través de la cual va a venir un ejército de 20,000 y él solamente tiene un ejército de 10,000. Pues ¿para qué vas a enfrentar eso? Ahora sí que si por el puro orgullo te van a destruir y va a haber una grande mortandad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que calcular los daños que va a haber si enfrentas a ese otro pueblo, y lo mejor que puedes hacer es conciliar las cosas o llegar a acuerdos o a negociaciones para que esta guerra no se realice. Y luego el Señor dice en el verso número 33 esas palabras. Primero da la base y el fundamento, pero luego dice el Señor: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Te sentaste tú a calcular lo que significaba seguir a Cristo? ¿O empezaste solamente
porque te pareció algo bonito o porque tenías un problema ahí y querías que el Señor te lo arreglara. Te diste cuenta del precio que había que pagar para poder caminar en su voluntad y poder caminar en todas las cosas a las cuales Él te quería llevar. Bueno, pues una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien claro es cómo es la vida cristiana que nosotros queremos o quisiéramos estar dispuestos a vivir. Porque hay veces que creemos que la vida cristiana es solamente para tener de siervo al Señor, para que Él haga todo lo que nosotros queremos. Y no es así la vida en Cristo, no es así la manera que el Señor ha estipulado para poder nosotros vivir conforme a su voluntad. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Tendremos una visión clara de las cosas que demanda Dios para que podamos seguirle? ¿Sabremos nosotros cuál es el precio que tenemos que pagar? ¿Será que cada quien puede hacer tal vez una religión a la manera en la que mejor le parezca seguir a Cristo? Yo creo que hay muchas personas que han hecho religiones pues figurando una forma o un estilo de vida que ellos están llevando. Hay una iglesia de homosexuales, hay otra que están a favor de del homosexualismo. Puede haber homosexuales en las iglesias, pero que están luchando contra ese demonio, que están luchando contra ese espíritu para hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Y qué importante es que tú y yo podamos entender y conocer que la voluntad de Dios es mayor a lo que nosotros queremos hacer o a lo que nosotros nos gusta hacer. Yo creo que el cristianismo, una de las áreas en las cuales está enfocado es en el evangelismo. Pero desgraciadamente el evangelismo sin discipulado lo que va a generar es cristianos que no estén caminando conforme al plan del Señor, cristianos que no estén dispuestos a seguirle a Él, cristianos que no sean a la imagen del Señor. Y yo creo que hemos tenido un problema muy grande malinterpretando el concepto del evangelismo, porque lo dejamos solamente en la primera parte. Muchos de nosotros podemos evangelizar a otros, ir con ellos y decirles: ¿sabes qué? Tú necesitas conocer al Señor. Y les mostramos el plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación? Bueno, el plan de salvación es aquel que dice que Dios te ama. Gloria a Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios nos ama? Bueno, pero luego sigue la siguiente parte. Dios te ama, pero tú estás en pecado y estás separado del Señor. Y esta segunda parte nos deja a nosotros en una situación bastante difícil. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros llevamos a la gente al tercer punto, que es que conozcan que hay un camino para la salvación que se llama Jesucristo. Y llegamos al cuarto punto, que es invitarlos a que hagan una oración de fe, conforme a lo que dice la palabra, que al que cree en el corazón y confiesa con la boca que Jesús es el Señor, Él le rescatará y Él le salvará. Y qué bueno es que podamos llegar a la gente hasta ese punto. Pero yo creo que hay un quinto paso, porque estas son las 4 leyes espirituales, pero hay una quinta ley espiritual a la cual muchas veces, o yo creo que la mayoría de las veces, no llevamos a la gente. La quinta ley espiritual es: ¿sabes qué? Tú tienes que renunciar a todo lo que posees y seguir a Cristo. Y aquí es donde el cliente se queda congelado, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros no llevamos a la gente, porque bastante difícil es llevar a la gente a que conozca a Cristo, a mostrarle todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, porque aún y recibiendo o viendo que el Señor tiene grandes promesas para sus vidas, la gente no está dispuesta a seguirle. Ya mucho es llevarlos ahí. Ahora llevarlos todo al siguiente paso, que es renunciar a todo: a sus sueños, a sus deseos, a sus anhelos, a su propósito de vida, a todas las cosas que quisieran hacer o que hayan soñado hacer. Pues llevarlos a ese punto para que hagan lo que Dios quiere que hagan. Ahí mucha gente no quiere. Es más, hasta muchos de los que estamos aquí tal vez no quisiéramos también llegar a esa parte. ¿Por qué? Porque
estamos queriendo llevar un cristianismo muy limitado, un cristianismo conforme a lo que nosotros queremos y no lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El libro de Mateo habla en el capítulo 28 de la misión que le dejó a sus discípulos. Ahí en el verso número 19, vamos a leer el 20 también, dice: por tanto, y cuando el Señor ya se estaba levantando, yendo hacia la gloria, le dice a sus discípulos: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Les dijo el Señor: vayan y hagan y llévenlos a hacer una oración de fe solamente, y déjenlos, y ahí que Dios los ayude. ¿Qué les dijo el Señor? No, ¿verdad? Les dijo: vayan y hagan discípulos. Y un discípulo, según lo que vimos en el primer pasaje, dice: si alguno no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, ser un discípulo del Señor, pues es bastante difícil. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa, y más cuando pues nosotros tenemos tantos planes por hacer. Llévenlos y hagan los discípulos, dijo Jesús, y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Ustedes no solamente los van a llevar a hacer una oración de fe, sino también los van a llevar a un crecimiento espiritual. Tienen que enseñarles cada una de las cosas que yo les he enseñado a ustedes, cada una de las cosas en las cuales yo los he perfeccionado a ustedes. Los tienen que enseñar a renunciar a su vida misma. Tienen que enseñarlos a hacer mi voluntad en todas las cosas. Y les voy a dejar una promesa: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El problema es de que muchas veces nos quedamos solamente a la mitad de la misión. No permitimos que el Señor obre en la vida de esas personas porque creemos que no están dispuestas a poder renunciar a su vida misma por seguir al Señor. Nos quedamos en la proclamación de la palabra, pero tenemos que ir todavía más allá, llevando a la gente a una transformación de vida conforme a la imagen de Jesucristo. Y no solamente llevar a la gente, sino nosotros también ser transformados por el poder de Dios. Si es que no hemos entendido cuál es el cristianismo verdadero en el cual nosotros tenemos que caminar y al cual tenemos que seguir. A.W. Tozer, un evangelista, predicador de principios del siglo XX, dijo estas palabras que me llamaron mucho la atención. Él dijo: el mero evangelismo no es nuestra necesidad actual. Él dijo: no es solamente llevar la palabra, no es solamente hablar de Cristo. Dice él: el evangelismo no hace más que extender la religión de cualquier tipo que sea. O sea, evangelizan los de las asambleas de Dios para tener gente ahí en su grupo de las asambleas, ir creciendo. Comparten los pentecostales, evangelizan para que el pentecostalismo crezca. Comparten los reformados para que la iglesia reformada crezca. Comparten los de Castillo del Rey para que la iglesia de Castillo del Rey crezca. Comparten los de la iglesia católica para que crezcan también en la iglesia católica. Bueno, eso, él expresaba que el evangelismo hacía crecer las religiones, pero luego dice él estas palabras: gana la aceptación de la religión entre un mayor número de personas sin pensar mucho en la calidad de esa religión. Entonces, llevamos a la gente a que puedan llenar las sillas del lugar, pero llevaremos también de la misma manera a la gente a poder tener una transformación. ¿Estaremos los que estamos aquí siendo transformados por el poder de Dios en todas estas cosas? ¿Veremos la gloria y la mano de Dios en todo lo que nosotros hagamos? Tenemos que conocer y entender que la vida cristiana no se trata de ir a la iglesia solamente o de llenar un espacio en ella. Se trata de ver un cambio constante y completo en nuestras vidas, ser cada día más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, llegar a la estatura del varón perfecto. Y luego dice este hombre:
La tragedia es que el evangelismo actual acepta la forma degenerada del cristianismo actual como la religión misma de los apóstoles y se ocupa de convertirse a ella sin hacer preguntas. Llevamos a la gente y creemos que estamos viviendo el cristianismo primitivo, aun y que la gente pueda seguir maldiciendo, aun y que la gente pueda seguir emborrachándose, aun y cuando la gente pueda ser fornicaria, adúltera, aun y cuando la gente esté viviendo totalmente en dirección contraria a la cual el Señor nos ha llamado. Y no les damos a entender que hay una base, que hay un fundamento en el cual tenemos que caminar en la vida cristiana para ser cada día más como el Señor. ¿Cómo era la iglesia primitiva? ¿Cómo eran los apóstoles? ¿Cómo eran los primeros cristianos? Para que nosotros podamos ser como ellos. Bueno, pues déjame decirte que los primeros cristianos eran metidos al Coliseo para que los leones se los comieran. A ellos con sus hijos y hasta sus nietos, sus bebitos, para que los animales salvajes los devoraran. Esos primeros cristianos eran personas que prendían como antorchas en las calles de Roma, porque Nerón ordenó quemarlos a cada uno de ellos. Esos primeros cristianos murieron aserrados. Esos primeros cristianos murieron ejecutados, les cortaron la cabeza, como algunos de los discípulos fueron crucificados. Vivieron experiencias bastante difíciles porque estuvieron dispuestos a renunciar a todo para poder seguir a Cristo, para poder ser hijos de Dios. La pregunta es: ¿estaremos nosotros dispuestos a lo mismo? ¿O no estamos dispuestos ni siquiera a dejar algún vicio? No estamos dispuestos ni siquiera a dejar de maldecir. No estamos ni siquiera dispuestos a quitar algún tipo de pecado en nuestra vida. Menos vamos a querer morir a causa del Señor Jesucristo. Así que un verdadero cristiano no es el que ha llegado a engrosar las filas de alguna asociación religiosa, sino uno que experimentó la transformación a través de las cosas que Jesús mandó. Por eso Él dijo que les enseñáramos las cosas que Él les había mandado a los primeros discípulos, para que viniera ese verdadero cristianismo a la vida de cada uno de ellos. Ahora, la pregunta es: ¿cuántos de nosotros hemos sido transformados? ¿Cuántos de nosotros estamos en un proceso de transformación? ¿Y cuántos de nosotros estamos siquiera lejos del camino? Ni siquiera estamos caminando en el camino del Señor. Yo quisiera darte algunas evidencias de lo que es el cristianismo verdadero, de lo que es la manera en la cual nosotros tenemos que caminar para andar conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Y una persona que vive un cristianismo real tiene a Dios en primer lugar. Lo primero que yo te quiero mostrar son 4 cosas. No son muchas, hay muchas más. Yo solamente por el espacio del tiempo te muestro 4. Lo primero que tiene que tener una persona que ha entregado todo al Señor es que lo tiene al Señor en primer lugar. Quisiera llevarte al libro de Mateo, en el capítulo 10, en el verso 37. Dice la palabra: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Aquí vemos un punto muy importante. ¿Por qué? Porque por lo regular a lo que nosotros tenemos en primer lugar es a la familia. ¿Ok? En algunos casos, porque en otros hasta está relegada en otros lugares, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿verdad? Y tenemos en primero al trabajo, o tenemos en primero al placer, o tenemos al primero al vicio, o cualquier cosa. Bueno, aquí te estoy hablando de una persona cristiana que tiene en primer lugar a la familia antes que a Dios. ¿Cuántos de aquí tienen en primer lugar al Señor? Okay. Bueno, en teoría todos creemos que esto es así, pero en la práctica es donde muchas veces nos llegamos a dar de topes. Ahora, con esto no te estoy diciendo que tú no debes de cuidar a tu familia, o que no debes de amar a tu familia, a tus padres, a tus hijos o lo que sea. No,
Mira, la palabra de Dios nos habla y nos enseña cómo debemos de tener nuestra relación con nuestra familia. A las mujeres les dice: mujeres, sométanse a sus maridos, obedézcanlos, respétenlos. Al hombre le dice: esposo, ama a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo se entregó Cristo por la iglesia? Pues murió en la cruz del Calvario. Entonces el Señor nos enseña cómo relacionarnos. Dice: padres, no exasperéis a ir a vuestros hijos, disciplínenlos en el amor de Dios. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada a Dios y es el primer mandamiento con promesa. O sea, Dios tiene la manera correcta en la cual la familia tiene que caminar, en la cual la familia tiene que ser formada, en la cual tiene que haber esa convivencia. El problema es que cuando ponemos en primer lugar a la familia antes que a Dios, nos vamos a meter en serios problemas y van a venir divisiones, van a venir situaciones bastante difíciles, van a venir consecuencias a la vida de la familia. Solamente tenemos que tener en cuenta que ellos no pueden ocupar el primer lugar antes que Dios. Cuando esto sucede, los problemas se van a manifestar. ¿De qué manera puede ser que nosotros pongamos en primer lugar a la familia antes que a Dios? Por ejemplo, en el matrimonio, cuando el esposo o la esposa llevan una dirección opuesta a la voluntad de Dios. Aquí estamos hablando de gente que conoce de Cristo, pero de repente hay alguien en el matrimonio, ya sea el padre o ya sea el esposo o la esposa, que no conocen al Señor. Y una persona que no conoce al Señor, por lo regular va a tratar de arrastrar a la otra persona a una vida carnal, a una vida que pues no es conforme a la voluntad del Señor. Ahora, bajo esta premisa, ¿qué es lo que debe de hacer la esposa cuando su esposo le lleva a hacer cosas que pues no son agradables al Señor? ¿Qué es lo que puede llegar a suceder? Bueno, lo primero es que la esposa haga lo que el esposo le dice, ¿verdad? Y se contamine con lo que el esposo está haciendo. Por eso la palabra dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto lo dice antes del matrimonio. Esto ya los que ya se casaron ya se amolaron, pero antes del matrimonio dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con la oscuridad? O Satanás con el Señor. No hay ninguna comunión. Pero bueno, cuando están ya en el matrimonio, pues uno de los dos que conoce al Señor tiene que guiar a la otra persona al Señor. La palabra dice también que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces, cuando ellos se convierten a ti, es cuando tú tienes en primer lugar al Señor sobre cualquier persona de tu familia. Pero cuando tú tienes en primer lugar a tu esposo antes que al Señor, tú te vas a convertir a tu esposo, o viceversa. El esposo se va a convertir a la esposa. Yo conozco casos de gente que estaba entregada al Señor y de repente se casó con una muchacha que no estaba igual de entregada, ¿verdad? Y el cuate, pues de estar amando al Señor y sirviendo al Señor y viviendo en comunión con Él, pues se alejó ya completamente del Señor. Me ha tocado ver casos también en donde alguien de la pareja de repente agarró una doctrina rara, ¿verdad? Recuerdo en una ocasión de un líder, este era un líder espiritual, y él se metió ahí a la palabra y él llegó a una conclusión: que Jesús no era Dios. Y este tipo de situación pues se metió en un problema muy serio, porque le está quitando la divinidad al Señor. Y dice la palabra: el que cree en el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y la esposa lo tenía en primer lugar al esposo, aun y cuando pensaba que Dios era el primero. ¿Y qué fue lo que hizo? Se tomó de la misma doctrina y se alejó completamente de la palabra del Señor, de lo que Dios tenía preparado para ella. Esto es en la pareja. Cuando llegas a tener ahí a alguna persona, estás casado con alguna persona que no conoce de Cristo, si tú conoces al Señor, si tú amas al Señor y lo tienes en primer lugar, tú vas a hacer lo que Dios te pide que haga. Punto, sencillo.
Cuando no es así, pues vas a ser arrastrado hacia el pecado. Los hijos, por ejemplo, también, yo creo que esto es muy importante porque hay padres que tienen en primer lugar a sus hijos antes que a Dios. ¿Sí sabías eso? Padres que tienen en primer lugar a los hijos antes que a Dios. Cuando se pone antes que Dios a los hijos, es cuando los principios divinos quedan relegados. Cuando lo que Dios ha enseñado, lo que Dios ha manifestado en su palabra, lo hacemos a un lado para hacer lo que el pequeñín quiere que nosotros hagamos. Esto es algo común porque para nosotros como pastores que nos llegamos a enfrentar a muchas situaciones de consejería. Hay veces que uno ve que los hijos van caminando por un camino incorrecto. Más cuando los has visto crecer y desarrollarse y de repente ves que algo empieza a cambiar con ellos ahí en su infancia o en su adolescencia o en su juventud y vas con los padres y les dices, oye, ¿sabes qué? Tienes que estar bien alerta con tu hijo en esta situación en particular, porque se va a desviar y se va a perder. Y aquí hay dos cosas, dos maneras en las cuales la gente responde. Y tiene que ver con quién tienen en primer lugar. Cuando tienen a Dios en primer lugar, los padres van a escucharte. Nos escuchan y dicen, ¿sabes qué? Déjame cuido esa situación en particular, y van y corrigen esa situación con sus hijos. Hay veces que pues no es fácil, es difícil, porque corregir un hábito o algo que está incorrecto en la vida de los hijos no es nada fácil. Se necesita mucha sabiduría de Dios. Y hay otro tipo de padres, hay aquellos que aman más a sus hijos que a Dios. Entonces cuando tú hablas de ellos lo toman como una ofensa, lo toman como una agresión en contra de sus hijos, y muchas veces te los agarras de enemigos para siempre. En otras ocasiones simplemente te siguen la corriente, ok, gracias por la información, y hacen caso omiso completo a lo que tú les pudiste haber dicho. El problema es que pasan los años y luego vienen las consecuencias y vienen los agravantes en la vida de ellos a causa de que se desviaron del camino del Señor. Hay veces que a los padres les da gusto que les vaya bien en las cosas que están haciendo aquí en la tierra, pero ¿de qué sirve que les vaya bien aquí en la tierra en lo que emprendan si se va a perder su vida por toda la eternidad en el infierno? Tenemos que buscar que nuestros hijos puedan ser una descendencia para Dios, y esto se logra pagando un precio alto, entregándolos a ellos, a nuestro Señor Jesucristo, y también enseñándolos y guiándolos a que guarden todas las cosas que el Señor Jesucristo nos mandó a cada uno de nosotros. Hubo un hombre que estuvo dispuesto a entregar a su propio hijo. Este fue Abraham. Dios le pidió a Abraham, a su hijo. Si tú hubieras sido Abraham, ¿qué hubieras hecho? Cuando tú tienes en primer lugar al Señor, tú le dices, Señor, lo que tú me pidas. Si Abraham hubiera puesto a Isaac en primer lugar, Abraham era su único, Isaac era su único hijo. Lo había tenido en su vejez, era su heredero, y ahora Dios le estaba pidiendo que se lo entregara. ¿Qué hizo Abraham? Señor, hágase tu voluntad. Él fue con su hijo Isaac y le dijo, hijo, acompáñame, vamos a ir a ofrecer un sacrificio. Ah, claro que sí, papá, ¿a dónde? Vamos a ir al monte Moriah. Ah, qué bueno, papá, vamos. Oye, papá, pero pues aquí está la leña y aquí está el cuchillo y todo lo que vamos a hacer para ofrecer el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Ah, hijo, Dios buscará un cordero para el holocausto. Dios no nos lo mandará. ¿Cuáles eran las cosas que pasaban por la mente de Abraham? ¿Sabes que nosotros podemos saber qué era lo que pasaba por su mente? ¿Sabes lo que pasó por la mente de Abraham? Él decía, el Señor es poderoso para levantarlo aún de la muerte. Así lo dice el libro de Hebreos, y lo tiene como un héroe de la fe. El Señor es poderoso para levantar a mi hijo después de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que Abraham lo iba a pasar por la muerte, que Abraham iba a obedecerlo, que Abraham le iba a clavar esa daga en su corazón.
y le iba a quitar la vida. Y muy probablemente Dios pudiera volverlo a levantar. Él no pensaba que Dios le iba a detener la mano antes de matar al muchacho. Él tenía a Dios en primer lugar y estuvo dispuesto a entregar la vida de su hijo para el Señor. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que el Señor le detuvo la mano a Abraham y le dijo: ahora sé que vas a hacer todo lo que yo te mande. Cuando ponemos a nuestros hijos en primer lugar, o a cualquiera de la familia, no vamos a hacer lo que Dios nos manda, vamos a hacer lo que nosotros creemos que es mejor para nuestra familia, y luego veremos si hacemos lo que Dios nos está pidiendo que cada uno de nosotros hagamos. Tenemos que pagar un precio alto para llevar a nuestra familia a Cristo. La segunda cosa es que una persona que tiene al Señor, que le ha entregado su vida al Señor, que ha renunciado a su propia vida, no hace lo que quiere. El libro de Marcos, en el capítulo número 8, en el verso número 34, dice la palabra: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere, ¿a quién le dijo? ¿A los impíos? ¿A los que no conocían al Señor? Le dijo a sus discípulos, a la gente que lo seguía, a la gente que había creído en él. Él dijo: mira, viene una multitud aquí conmigo. Qué bueno. Oigan, nada más quiero decirles una cosa: ¿me quieren seguir a mí? Pues tienen que negarse a sí mismos. Tú me dijiste unos planes que tenías para un nuevo negocio que estás emprendiendo, ¿verdad? Olvídate del negocio. Señor, pero tengo 2 años invirtiendo y haciendo y apenas voy a empezar. Olvídate del negocio. Tú me dijiste que te iban a poner de gerente, ¿verdad? Ahí en el trabajo. Olvídate de eso. Tengo algo para ti. Sígueme. Tú te querías casar. Espérate. Es más, con esa persona no te vas a casar. Vente conmigo, sígueme. ¿Qué decía el Señor? ¿Cómo? ¿Tú quieres seguirme? ¿No sabes? ¿No te has dado cuenta que yo no tengo ni dónde reposar mi cabeza? ¿Cómo? ¿Tú quieres seguirme y quieres primero pasar el funeral de tu padre? No eres digno. No eres digno de mí. ¿Cómo? ¿Tú quieres seguirme? Ok, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y vente conmigo. ¿Qué era lo que decía la gente? Era una vara bastante alta poder seguir a Cristo. ¿Y sabes qué? Lo sigue siendo, porque el Señor nos sigue llamando a hacer lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Un verdadero cristiano tiene sus deseos rendidos a la voluntad de Dios. Qué difícil es cuando ya tienes todo planeado para hacer algo que tú sueñas, algún trabajo, una persona con la que te quieres casar, y de pronto el Señor te cambia esos planes y te dice que no lo hagas. Nos lo dice el Señor de muchas maneras. Nos lo dice a través de las Escrituras, te lo dice a través de tus padres tal vez, te lo dice a través de las personas que te aconsejan del liderazgo. Y cuando esto sucede, algunos buscan a toda costa que Dios les confirme algo diferente. ¿Qué es ese algo diferente? Lo que ellos quieren que Dios haga. Señor, es que estos son mis planes. Ayúdame, Señor. Quiero ver un milagro. Quiero ver milagros tuyos, pero que sane, Señor, a mi familiar. Quiero ver ese milagro en mi vida, Señor. Oye, pero yo no quiero hacer ese milagro. Yo tengo preparadas otras cosas para ti, para esa persona. Tengo otras cosas preparadas para tu vida. Tengo preparadas otras cosas. No tengo cosas para ese trabajo que tú estás pidiendo desde hace muchos años. Tengo algo diferente para ti. Pero muchas veces nosotros queremos hacer siervo al Señor de nosotros y no hacernos nosotros siervo de Él. Cuando Dios nos pide hacer algo, nos tocan tomar decisiones: hacer lo que Dios quiere o hacer lo que nosotros queremos. Yo creo que
a todos nosotros nos ha tocado enfrentar esta disyuntiva. A mí en lo particular me ha tocado, me está tocando y me seguirá tocando tomar la decisión correcta. ¿Cuál es la decisión correcta? Hacer lo que el Señor quiere. Pagar el precio de esta vida viviendo para Él, para que durante toda la eternidad también pueda estar delante de su presencia. En el libro de Mateo capítulo 10, en el verso 39, el Señor lo dice de esta manera: el que haya su vida, la perderá. ¿Qué es hallar tu vida? Ya se cumplió mi sueño, ya tengo el negocio que siempre soñé, ya llegué al puesto que yo anhelaba, ya concluí la carrera que siempre soñé, ya tengo el trabajo que quería, ya me casé con la persona con la que quería, tengo los hijos que había anhelado. Para todo esto, para todo lo que tú trabajaste, ya lo lograste, pero te perdiste de lo que Dios tenía para ti. Pasaste todos los años de tu vida haciendo algo que Dios no te había pedido que hicieras. Por eso dice el Señor: el que pierde su vida, el que pierde sus sueños, el que pierde sus anhelos, el que pierde de cumplir sus deseos, ese va a hallar el propósito para el cual fue formado. No podemos vivir la vida de Cristo si no morimos a nosotros mismos. Por eso dice el Señor: tienes que tomar tu cruz y morir y seguirme, para que ahora sí mi voluntad buena, agradable y perfecta pueda hacerse sobre tu vida. Y cuando esto sucede, qué gran bendición podemos tener, porque no hay nada mejor que la voluntad del Señor hecha en cada uno de nosotros. Los planes del Señor siempre serán mejores a los nuestros. La carne es otro satisfactor que nos lleva a caminar fuera de la voluntad del Señor. Nos atrapa de tal manera que, aunque sabemos que nos puede destruir y que es contraria a lo que Dios quiere hacer en nosotros, la seguimos y nos metemos en problemas muy graves. Tenemos que morir a toda esa naturaleza carnal que nos tiene detenidos y que no nos permite avanzar en el camino del Señor. Busca agradar siempre a aquel que nos amó y que quiere llevarnos a una vida plena en Él. Muy bien, la tercera cosa que nosotros tenemos que tener bien claro para vivir un cristianismo verdadero es que tenemos que manifestar el amor de Dios. Y el amor de Dios es muy interesante. Vamos al libro de Juan, capítulo 13, en el verso 35. Dice la palabra: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos para los otros. Ok. Otra evidencia de que somos discípulos del Señor. ¿Cuál es la evidencia? Tenemos que tener amor unos por otros. Entonces aquí podemos entender un poquito de qué se trata el amor de Dios. El amor de Dios no es: hermanos, yo los amo, todos ustedes son tan buenos, qué bendición que estén aquí. Ese no es el amor de Dios, y más cuando no me han hecho nada, más cuando me aprecian, más cuando pues tienen buenos deseos para mí. De hecho, ese amor lo tiene cualquiera, aun y que no se conozca al Señor. En el libro de Mateo, en el capítulo número 5, en el verso 44, fíjate lo que dice el Señor Jesús: yo les digo, amen ¿a quién? Aquí es donde se manifiesta el amor de Dios. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien ¿a quiénes? ¿A los que los aman? No, a los que los aborrecen. Oren por los que los ultrajan y los persigan. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo, Señor? ¿Por qué me pones esta prueba tan difícil? Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque si no, no lo son. Que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Tú crees que aquellos que son asesinos, violadores, gente perversa, gente abusiva, merecen tener un plato de comida?
Merecen que el sol esté sobre sus vidas, que llueva, no que les, bueno, que les llueva, ¿verdad? Pero que llueva sobre de ellos, que puedan disfrutar de la vida. ¿Serán merecedores de esas cosas? Te digo algo, ni tú ni yo lo merecemos. Pero Dios, que es bueno, que manifiesta su bondad y su amor sobre justos o injustos, nos los da a todos. Por eso, si tú quieres ser hijo del Padre, tienes que amar a la manera de Cristo. Y esta manera no se da solamente cuando todo está bien alrededor tuyo, se da cuando las cosas están bastante complicadas alrededor nuestro. Es ahí donde están difíciles las cosas. Dice el verso 46, porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? Pues es obvio que los vas a amar. Aunque hay personas que aunque los aman, pues luchan por causar el daño. ¿Qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los publicanos eran los pecadores de ese tiempo. Pues ellos también aman a los que los aman. Verso 47. Y si saludas a tus hermanos solamente, pues ¿qué estás haciendo de más? ¿Que no hacen lo mismo los gentiles? Aquellos que viven en lugares donde ni siquiera han escuchado hablar de Dios, hacen lo mismo. Verso 48. Sean pues ustedes perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo tenemos que ser? Como nuestro Padre. ¿Para qué? Para ser hijos de Él. Si no, no lo somos. Bajo este entendimiento sabemos que el amor de Dios se manifiesta en muchas ocasiones en las ocasiones en las que menos queremos amar. Uno de los lugares donde somos probados es en el matrimonio. El matrimonio es un lugar de prueba, pero también es un lugar de madurez. ¿Cuántos saben que maduran más rápido los casados que los solteros? Sí, ¿verdad? Velo contigo mismo. ¿Dónde maduraste más? No, es que estaba chavo. No es que estaba chavo. Te aseguro que si hubieras crecido sin casarte, pues estuvieras también con muchas inmadureces. ¿Por qué? Porque el matrimonio te hace darte de topes todos los días. El matrimonio te hace tomar, enfrentar decisiones contrarias día tras día. ¿Por qué? Porque son dos pensamientos, son dos cabezas distintas las que están pensando, las que quieren hacer una cosa muchas veces opuesta el uno del otro. Pero ¿cómo se forma la madurez? La madurez se forma a través de lijar esas asperezas que hay entre uno y otro. Y a medida que lo vamos lijando, vamos madurando, vamos siendo perfeccionados, vamos siendo transformados, vamos siendo cada vez como el Señor quiere que seamos, porque aprendemos qué es lo que hace que se enoje mi esposa o qué es lo que se puede hacer que se enoje tu esposo, y ya pues nos abstenemos de poder agraviarle de esa manera. Ya sabemos lo que le gusta, lo que no le gusta, y todos queremos vivir en armonía. Pero para vivir en armonía se necesita la madurez, se necesita desarrollar ese amor que viene de parte de Dios y que cubre multitud de ¿qué? De faltas. Porque las faltas las haces tú y las faltas las hace la otra persona. Y yo también, ¿verdad? Porque me salí de ahí del grupo de las faltas. Todos cometemos faltas, todos cometemos errores en el día tras día. Pero es el amor de Dios en el cual nosotros estamos, que se manifiesta a través de esas diferencias para poder generar armonía en el hogar. Otro de los lugares en donde también el amor pues se tiene que trabajar es en el ministerio, porque estamos hablando con cristianos, ¿verdad? Estamos hablando de los que quieren ser discípulos del Señor. Y déjame decirte que estar en el ministerio no es fácil, porque pues en el matrimonio son dos cabezas, pero en el ministerio son un montón de cabezas más que piensan distinto. Yo me acuerdo que platiqué con una persona hace ya algunos años,
de otra congregación, y un día me acerqué y dije: oiga, ¿usted por qué no está sirviendo? Pues ya tiene muchos años que conoció a Cristo. ¿Qué pasó? Dice: no, lo que pasa es que yo cada vez que sirvo hay problemas. Me meto en problemas con algunos hermanos. Entonces decidí ya mejor escucho la palabra. Pues sí, pero ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que le está diciendo esa palabra que está escuchando? El servir al Señor es igual que el matrimonio, porque ahí también se lijan asperezas, ahí también aprendemos a madurar, ahí aprendemos a ser como el Señor. Digo, son tantas las áreas en la vida del hombre en la cual el amor de Dios se viene a manifestar, porque ahí es donde se evidencia quiénes son los hijos de Dios, quiénes están dispuestos a pagar el precio, quiénes son los que están dispuestos a ser humildes, quiénes son los que están dispuestos a ser inclusive humillados. Jesucristo se humilló, dice la palabra, ¿hasta qué? Hasta lo sumo. Y de repente ahí el hermanito, la hermanita nos llega a decir algo y no nos parece, y pues nos enojamos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer cuando el amor de Dios viene sobre nuestras vidas y empieza a manifestarse? Pues empezamos a doblar las manos, empezamos a decir: mira, está bien, hombre, cualquier cosa que haya pasado, pues que el Señor la tome, y vamos a continuar, vamos a seguir trabajando. Hay iglesias que empiezan a crecer y a crecer y a crecer, y de repente vienen los problemas y ¡pum!, una división a causa de los problemas que hubo, y se deshace la iglesia. Y ahora se vuelve más débil la iglesia, porque ya los que están en la iglesia están heridos, y luego ¡pum!, otra división, y otra vez, y así hasta que dijo alguien: divide y vencerás. ¿Y por qué vienen todos esos problemas? Pues viene porque no supimos administrar correctamente el amor de Dios sobre nuestras vidas, no cubrimos la multitud de faltas del otro o de las nuestras, y por consiguiente pues no avanzamos en el reino de Dios. Siempre que estemos en un lugar, ya sea el matrimonio, la iglesia, la oficina, el lugar de trabajo, la escuela, tenemos que tomar decisiones como hijos de Dios. Si ya nosotros nos rendimos ante el Señor, si ya es Él el que vive ahora en nosotros, entonces Él tiene que actuar. La manera en la cual Dios quiere que nosotros actuemos, así tiene que ser en nuestras vidas. Tenemos que tomar decisiones amándonos unos a otros, conciliando siempre. ¿Cómo se concilia? Bueno, un cristiano verdadero deja que el amor de Dios se manifieste en su vida, se niega a sí mismo, se humilla y avanza. Ese es el proceso que nosotros debemos de seguir. ¿Vas a enfrentar pruebas o problemas en el proceso? Sí. Yo estoy casado, voy a enfrentar problemas con mi esposa, pues sí, por su culpa tal vez, pero las voy a enfrentar. No es cierto. Vamos a enfrentar problemas, pero tenemos que conciliar las cosas y tenemos que avanzar en todo lo que Dios nos está llamando. Y así es cada uno de nosotros. Tenemos que permitir que el amor de Dios venga sobre nuestras vidas y Él haga su obra en cada uno. Así que, bueno, en cualquier lugar tenemos que manifestar esto. Y bueno, lo último, un cristiano verdadero, uno que está caminando en la verdad de Dios, es un hombre de fe. Ahí en el libro de Marcos, en el capítulo número 11, en el versículo número 22, dice la palabra: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Qué interesante este verso, porque Jesús estaba caminando por un lugar y vio una higuera. Y el Señor quería dar una enseñanza. El Señor daba enseñanzas en todo. Y ahí estaban los discípulos anotando las cosas que el Señor les iba dictando. Y Él ve la higuera y se acercan a la higuera para buscar fruto en ella. Quería comer un higo el Señor. Y va a la higuera y no ve el fruto, no ve higos. Y le dice el Señor a la higuera: nunca más salga fruto de ti. Pasa el día, al siguiente día
pasan los discípulos y ven la higuera que estaba verde, estaba frondosa, dice que tenía hojas grandes, dice la Biblia. Y ven la higuera y está seca completamente. Y le hablan a Jesús: Señor, mira la higuera que tú maldijiste, la higuera que le dijiste que nunca iba a salir fruto, ahora ya está seca, está seca. Y el Señor les dice estas palabras: tened fe en Dios. El Señor dio una palabra en fe y la palabra se cumplió. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vivir un cristianismo sin fe? ¿Cómo podemos nosotros vivir una vida sin confiar en el Señor en todas las cosas que nosotros hagamos? Un cristianismo sin fe es un cristianismo que vive con temores. De hecho, los temores son lo opuesto a la fe. Es creer que algo me va a pasar mal, ¿verdad? Esperar que algo malo suceda. Y esos son los temores. Yo creo que Dios nos los ha dado, los temores, como ciertas alertas, pero no podemos vivir en temor todos los días, todo el tiempo. Eso ya es una falta de fe. Un cristianismo sin fe es el que tiene una persona que no tiene paz. Si tú no tienes paz, si tú estás ansioso, si tú estás intranquilo, si tú necesitas medicamento para poder tranquilizarte, los nervios o lo que sea, pues no estás realmente viviendo la vida cristiana que el Señor tiene preparada para ti, la vida abundante. Un cristianismo sin fe es el de una persona limitada, que no ha logrado experimentar completamente el poder de Dios sobre su vida a causa de su incredulidad. Porque déjame decirte que un cristiano con fe, dice la palabra, que puede decirle a ese monte: muévete y échate al mar, y el monte sería echado. ¿A qué se refería Jesús con esas palabras? ¿Sería una alegoría solamente? ¿O estaría diciendo el Señor: cualquier cosa que pidas conforme a mi voluntad, si confías, va a venir? Por eso dice: pero pide con fe. No seas como las olas del mar, que van y vienen. Ahorita tengo fe, mañana no. Espero que suceda, espero que no suceda. Tenemos que tener la certeza de que Dios va a obrar en cualquier situación que nosotros le pidamos a Él, conforme a su voluntad. La fe no es algo que esté lejos de nosotros, ya que la fe es una decisión. Tú decides tener fe. Tú decides hacer la voluntad de Dios. Tú decides cumplir el propósito y el llamado que Dios tiene para ti. Tú decides si lo obedeces o si no lo obedeces. Tú decides estar tranquilo y con paz, sabiendo que Dios es tu ayudador. Tú decides tener la tranquilidad de que Él es tu sanador. Tú decides vivir sin angustia, sin problemas, sabiendo que todas las cosas están en sus manos y que Él tiene cuidado de nosotros. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Un hombre que creyó en Él, que confió en Él. Un hombre que hizo la voluntad de nuestro Señor. Daniel tuvo fe en el Señor. Tuvo la fe de que Dios podía cerrar la boca de los leones a donde los iban a mandar. Sadrac, Mesach y Abednego, esos hombres que iban a ser aventados al horno, creían que Dios les podía librar, y así se lo dijeron a Nabucodonosor: el Dios en quien nosotros creemos puede librarnos de ese hoyo, de ese pozo, de ese horno ardiente. Y si no nos libra, de todos modos no nos arrodillaremos delante de ti, porque nosotros esperamos en fe. Pero si Dios no hace lo que nosotros queremos, seguimos permaneciendo en fe en cualquier situación que nosotros vivamos. No nos vamos a rendir ante el enemigo. Ya nos rendimos ante nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que tiene todas las cosas en sus manos. La gran mayoría de los discípulos estuvieron convencidos de la venida del Mesías. Al ver su muerte, su resurrección y su fe creció de tal manera que estuvieron dispuestos a entregar su vida por Él, a morir crucificados de cabeza, a que les cortaran
la cabeza también, a morir aserrados, o como hablábamos hace algunos momentos, como antorchas humanas. Gente que estuvo dispuesta a pagar el precio de seguir a Cristo. Gente que vivió un cristianismo verdadero, no solamente una religión en la cual engrosar las filas de ella, no, gente que estaba apasionada por la palabra de Dios, por hacer su voluntad, por hacer todo lo que el Señor le estaba pidiendo. Hoy tú y yo podemos permanecer en esa fe que mueve montañas y esperar confiando en el Señor, que Él actuará de la manera que es mejor, o sea, su manera, su voluntad, en la manera que Él lo ha establecido. ¿Confías en el Señor que puede hacerlo? ¿Confías en el Señor que puede trabajar en ti y a través de ti? Si es así, nosotros podemos caminar en esa fe gloriosa que va a agradar al Señor en todo lo que hagamos. Concluimos que un cristiano, un verdadero cristiano, una verdadera vida cristiana, es una que tiene al Señor en primer lugar en sus vidas. Una verdadera vida cristiana es una vida que está fundada en la voluntad de Dios. Una verdadera vida cristiana es aquella que manifiesta el amor de Dios sobre su vida, que puede transmitirla a todos los que están alrededor suyo. Una vida verdaderamente cristiana es una vida de fe y de confianza en el Señor. Nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Nada ni nadie podrá destruirnos. Podrá destruir el enemigo nuestro cuerpo, pero nuestra alma está guardada en Cristo. Y esa es la confianza en la cual nosotros caminamos, creyendo al Señor, esperando en Él y sabiendo que Él tiene cosas grandes para nosotros. Así que yo creo que son tiempos en los que nosotros debemos entender si el cristianismo en el cual estamos solamente para engrosar las filas de alguna asociación religiosa, o si el cristianismo que nosotros vivimos es para poder morir a lo que nosotros somos, renunciar a lo que poseemos y ser verdaderamente un discípulo de Cristo, llamado a hacer todo lo que Él nos mande. Entregar tu vida a Cristo a través de una oración de fe se tiene que hacer. Es el primer paso. La mayoría de los que estamos aquí lo hemos hecho, pero no concluimos en el amén. Ahí comenzamos una vida de transformación, una renovación diaria en cada uno de nosotros. Y si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy es un buen momento para que lo hagas. Ahora que has entendido el precio que tienes que pagar, los cálculos que tienes que hacer para construir y edificar ese edificio en Cristo Jesús. El fundamento es Él, y sobre Él edificamos. Materiales preciosos, con oro, con plata, con piedras preciosas, o con heno, hojarasca y paja. ¿Con qué quieres edificar tu casa? Yo quiero invitar a todos aquellos que nunca hayan entregado su vida a Cristo, a que en esta hora puedas inclinar tu rostro y puedas repetir después de mí estas palabras y le digas: Señor Jesús, Señor Jesús, he comprendido lo que significa seguirte. he comprendido lo que significa seguirte. Y yo quiero hacerlo. Y yo quiero hacerlo. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Quiero ser guiado por tu Espíritu. Quiero ser guiado por tu Espíritu. Renuncio a mis planes. mis planes. Renuncio a mis propósitos. Renuncio a mis propósitos. Que tu obra y tu voluntad tu voluntad sea hecha en mi vida. sea hecha en mi vida. Creo en tu muerte. Creo en tu muerte. Creo en tu resurrección. Creo en tu resurrección. Y creo que tú tienes un plan glorioso para mí. Y creo que tú tienes un plan glorioso para mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Permíteme hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro por la vida de mis hermanos, Señor. Aquellos que han hecho esta oración por primera vez. Tú les conoces, Señor, y ellos están tomando decisiones. Oro también por aquellos, Señor, que han vivido una vida cristiana, Señor, fuera de estos principios, Señor, que tú has establecido. Yo oro por sus vidas, Señor,
porque sé que van a enfrentar luchas y van a enfrentar pruebas para que no se complete tu obra en sus vidas, Señor. Yo oro para que ellos puedan caminar tomados de tu mano y puedan alcanzar ese propósito glorioso al cual tú les quieres llevar. Glorifícate en cada uno de ellos, Señor, y que tu mano poderosa les vaya llevando de gloria en gloria y de poder en poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.